Hola, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Héctor Simón Vargas Martínez. Soy profesor investigador de la UPAEP y miembro de la Sociedad Matemática Mexicana. Es para mí un gusto presentarles este proyecto titulado Monitoreo y Exploración de Volcanes Activos de México. Este proyecto se está desarrollando aquí en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, ¿sí? Claro, en colaboración con varias instituciones, que al final les voy a comentar cuáles son. Y bueno, quiero agradecer al Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por esta invitación y también poder platicarles un poquito del proyecto AztecSat que lanzamos en el 2020, el 19 de marzo, a través de la Estación Espacial Internacional. Bueno, vamos precisamente a platicar un poco de estos antecedentes sobre satélites pequeños para poner en contexto, pues, cuál es la motivación también para utilizar este recurso tecnológico para observar los volcanes activos de México. Después vamos a presentar el proyecto MEVA, donde principalmente daremos el concepto de operaciones del proyecto. Y finalmente vamos a tocar esa parte del área importante de inteligencia artificial, que es Machine Learning o aprendizaje de máquinas, de cómo podemos identificar estos patrones, identificar esas estructuras o particularmente identificar estas moléculas en los gases que nos puedan sugerir algún comportamiento del volcán que vaya de menos a más, ¿sí? Y finalmente daremos las conclusiones. Entonces, para comenzar, quiero comentarles que la industria de los satélites ha venido procurando precisamente hacer una reducción en el tamaño. ¿Por qué? Porque también la tecnología, sobre todo en la electrónica ha reducido mucho el tamaño de los componentes. Ahora, en vez de lanzar grandes satélites de toneladas, lanzamos satélites pequeños que también tienen una capacidad para hacer cosas muy interesantes. Aunque estos satélites pequeños, por ejemplo, como son los nanosatélites o esta característica que son los CubeSat, que son cubos de 10 centímetros, nació como un proyecto universitario, pero ahora también por las capacidades tecnológicas podemos resolver problemas desde científico-tecnológicos hasta comerciales y en diferentes áreas. Y aquí de hecho vemos cómo ha crecido precisamente el número de satélites pequeños que se han lanzado al espacio. ¿Ok? O sea, ya es una realidad. De hecho, grandes compañías están poblando esa región de la órbita baja para resolver el problema de la comunicación de alta velocidad, ¿sí? Vamos a tener comunicación 5G, vamos a tener tecnologías que podamos también observar de otra forma a nuestro planeta. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida finalmente. ¿Okay? Entonces, igual podríamos, digamos, clasificar por el uso que se le da en la ingeniería, en ciencias de la tierra, en materiales, en física y astronomía, ¿sí? También el tipo de satélite. Esta configuración tipo CubeSat va creciendo en 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, ¿sí? Y también si son prácticamente proyectos universitarios, proyectos comerciales, militares, civiles. Aquí nosotros lo ponemos como un proyecto comercial. ¿Por qué? Porque el producto que desarrollamos, que es un desarrollo tecnológico para mostrar que podemos comunicarnos con una constelación de satélites, eso lo estamos patentando para que finalmente se pueda vender y lo puedan consumir otros proyectos que quieran hacer uso de esa comunicación. Y aquí mismo también vamos a nosotros utilizar este proyecto del AztecSat, ¿sí? Que es lo que estamos patentando, este proyecto tecnológico, lo vamos a ocupar en este nuevo satélite.
¿Ok? Y bueno, es lo que se pretende, ¿no? También una parte importante son los lanzadores. El cohete que lleva el satélite al espacio o el cohete que lleva el satélite a la Estación Espacial Internacional y desde la Estación Espacial Internacional ahí se libera. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Un poco quiero platicarles del proyecto AztecSat, ¿sí? El cual, digamos, ya cumplió su tiempo de vida. Aún así, está todavía mandando señales, todavía no cruza esa barrera de la atmósfera donde se destruyen estos objetos pequeños. Todavía vamos a esperar un poquito, yo creo, para que el satélite entre en esa región y ya podamos cerrar completamente el proyecto. Pero realmente el proyecto fue exitoso. ¿Por qué? Porque sí cumplió con su objetivo principal, que fue la comunicación con la constelación de satélites de Global Star. Bajó de manera ágil los datos y no importa en cualquier momento de su órbita, ¿sí? Estaba mandando datos para precisamente bajar esa información a tierra, ¿no? Y es claro, fue un éxito principal, donde precisamente cómo nos da NASA el proyecto. A través del profesor Andrés Martínez, que aquí lo tenemos en el centro de la imagen. Él, bueno, además de ser de origen mexicano, que se fue muy pequeño a Estados Unidos y ahí hizo su carrera importante de ingeniería. Ahorita está como director de uno de los departamentos importantes en NASA Ames Research. Él baja luego proyectos a México y uno de estos era el AztecSat, que nos propone hacerlo. De hecho, el nombre AztecSat, él lo bautizó AZ de Azteca, Tec de tecnología y SAT de satélite. Y es el 1 porque va a haber más proyectos. De hecho, ahorita ya se está gestionando el AztecSat 2. Pero él está convencido que igual México puede alcanzar el top de la tecnología, que es el área de satélites o el área aeroespacial en sí. Y que ya muchas universidades están haciendo grandes proyectos interesantes. Y bueno, esa es la línea. La idea también de NASA fue que los jóvenes hicieran realmente el proyecto y nosotros diéramos estas asesorías como parte de este equipo importante, ¿no? Tenemos también al maestro Eugenio Urrutia, que es el director general del proyecto, y yo fui el director científico del proyecto. ¿Okay? Entonces organizamos a todos estos jóvenes, daban presentaciones regulares en cada etapa del proyecto, venía un equipo de NASA, se les daba la explicación del avance, NASA evaluaba y decía que sí, estábamos preparados para continuar con la siguiente etapa. Y esa era la dinámica para completar todo el proyecto, y ya luego en el último momento que teníamos el satélite, pues lo llevamos a NASA para hacer las últimas pruebas de laboratorio y de ahí pasárselo al cohete y de ahí el cohete lanzarlo a la Estación Espacial Internacional. Primero llegó y ahí los astronautas tomaron el satélite, lo metieron en un contenedor y luego lo expulsaron para ponerlo en órbita el 19 de febrero del 2020, y hasta ahora sigue funcionando nuestro satélite, cumpliendo precisamente con su misión. ¿Okay? Y bien, entonces ese es el contexto, esta es la experiencia que nosotros tenemos en estos proyectos de satélites pequeños, ¿sí? Ya mandamos un satélite, ya tenemos ubicado esta metodología de ingeniería de sistemas de NASA. Es muy estricto, ¿sí? Es muy demandante con los tiempos, con las entregas, con todo el proceso, con las capacidades, las habilidades que deben de tener todos los integrantes del proyecto, ¿sí? Y es ahí donde precisamente confluyen todas estas herramientas matemáticas que hace precisamente que hace a un buen ingeniero
utilizarlas, ¿sí? El ingeniero que tome estas herramientas y las pueda utilizar para moldear y resolver un problema, eso finalmente es el objetivo de un buen ingeniero. Entonces, por eso es muy importante conocer todo este background. Yo me formé precisamente ahí en la Escuela de Físico-Matemáticas de la UAP. Ahí hice el doctorado en matemáticas con mi asesor, el doctor Vladimir Alexandrov. Y por eso es que podemos entender pues digamos, todo este espectro de todas las herramientas matemáticas que se pueden utilizar en este tipo de proyectos. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una simulación que fue hecho en el software STK que utiliza la NASA. Aquí nosotros podemos proyectar la órbita del satélite, poner el satélite, ver su huella, de dónde va a tomar la foto, y poder hacer todo este plan de concepto para que podamos entender realmente cómo va a operar nuestro satélite finalmente. ¿Okay? Esto es muy importante. De hecho, es una de las etapas del proyecto. Primero, evaluar todos los elementos en la simulación y de ahí pasar ya a la implementación real del producto. ¿Okay? Bueno, para esto entonces necesitamos conocer pues cuál es nuestro objeto de estudio, que en este caso son los volcanes. México tiene varios volcanes y digamos que los activos son actualmente 12, ¿sí? Es claro, el que ahorita tiene mayor actividad es el volcán Popocatépetl, que está aquí en Puebla. Por eso es que nosotros tenemos precisamente la cercanía con el volcán para poder estudiarlo también de cerca. Y esa es la actividad que también estamos haciendo aquí en la universidad, monitorearlo de cerca. Ahora es claro, también Senapred está monitoreando el volcán o los volcanes de México, ¿sí? Está poniendo una red de sensores cercanos a los volcanes para monitorear desde todos los parámetros geológicos, también utilizando imágenes en el espectro, visible, infrarrojo, y algunos también elementos para determinar o observar los gases dentro de esta banda del espectro electromagnético. Ustedes saben que en la banda del espectro electromagnético nosotros podemos mapear esas moléculas o esos objetos donde se refleja, ¿sí?, la radiación y nos da precisamente el tipo de molécula que podemos observar o el tipo de objeto que podemos observar. Y esto es lo que utilizan los satélites. Los satélites pues llevan estas lentes para captar estas regiones del espectro, donde se encuentran estas moléculas, ¿sí? Si ven ahí, cada una de estas se mapea en una región del espectro. Y es lo que se procura. Es claro, algunos satélites agarran una cierta región y así van sacando por regiones, ¿no? Dependiendo efectivamente de la misión. En nuestro caso, los componentes o estas moléculas que emiten estos gases del satélite, pues están también en cierta región y eso es lo que vamos a procurar configurar el dispositivo de captura, que en este caso es una cámara hiperespectral, para que nos tome estas fotografías de los volcanes. ¿Okay? Bueno, les comentaba, igual por la cercanía aquí en el volcán Popocatépetl, pues hemos ido a lanzar estas sondas de monitoreo, donde llevamos en la plataforma, llevamos cámaras, llevamos sensores de gases, llevamos sensores propios de altitud, temperatura, presión, varios que nos puedan más bien tomamos todos esos datos y los vamos almacenando para después procesarlos
y analizar precisamente los resultados, ¿no? Y bueno, como les comentaba, aquí el concepto de operaciones, pues ya nos presenta la vista completa de todo el proyecto, donde es claro, requerimos poner un conjunto de sensores de gases alrededor del volcán. Igual Senapred está poniendo un conjunto de sensores sísmicos alrededor del volcán, ¿sí? Que lo está mandando a una base de datos. También hay un conjunto de sensores de gases cercanos al cráter, ¿sí? Que también se están mandando. Nosotros, en nuestra parte, estamos mandando sondas para monitorear precisamente esos gases de los que se están emitiendo del volcán, ¿sí? También tenemos cámaras en el infrarrojo, en el visible, también multiespectrales, y todo esto también lo estamos monitoreando a través de un control de emisiones que están instalados en una camioneta grande. Pero además, también hemos mandado drones para tomar fotografías y reconstruir el cráter del volcán. También se están mandando drones para recolectar la ceniza y analizar la ceniza. De hecho, estas cenizas se están mandando a NASA para que en los laboratorios nos den este reporte, ¿no? De todos los compuestos que están encontrando. Y bueno, y el proyecto en este caso particular que les estamos comentando es este proyecto Shiva. El proyecto Shiva, le pusimos Shiva porque es una palabra en zapoteco que significa precisamente los originarios ahí de Oaxaca, cuando miraban al cielo, pues nombraban Shiva como cuando miraban el universo, el cielo profundo, ¿no? Y es precisamente que este satélite pueda llevar una cámara hiperespectral para tomar estas fotografías que van a estar mapeadas en estas bandas, donde cada banda va a procurar captar ciertas moléculas de los gases, ¿sí? Claro, estas cámaras hiperespectrales pueden captar hasta 256 imágenes de alta resolución. Ahora también aquí la intención es que no vamos a mandar todo ese conjunto de imágenes a la Tierra, porque sería muy tardado mandar tantas imágenes. Entonces lo que se requiere hacer es el procesamiento dentro del satélite para que finalmente generemos un vector de resultado, y ese vector, que es un conjunto de datos muy pequeños, lo podamos enviar a Tierra sin ningún problema. Es claro, cuando se envía a Tierra, se van a recolectar en estas bases de datos, ¿sí? de Senapred o de UPAED, y se van a integrar en una sola para que de ahí apliquemos estos algoritmos de ciencia de datos e inteligencia artificial. La ciencia de datos, pues aplica todas estas fórmulas matemáticas que tienen que ver de cómo identifican estos patrones en los datos, identifican estas características en los datos, tratan de normalizar, tratan de configurar a través precisamente de estos algoritmos de inteligencia artificial cómo los datos se van a ir agrupando, ¿sí? Cómo los datos se pueden clasificar, cómo los datos pueden sugerir cierto comportamiento para que finalmente ese comportamiento, digamos, si ya tenemos esos datos que van creciendo en el tiempo y podemos ahí generar estas funciones de predicción, podemos ver cuál es la tendencia, ¿sí? Si se van incrementando estas regiones, por ejemplo, de dióxido de azufre, dióxido de carbono, que son los elementos que nos dicen precisamente cómo está la evolución dentro del volcán, nos pueden sugerir que puede resultar en una actividad mayor del volcán. Y eso pues va a motivar a que se tome la decisión de cambiar
el semáforo de verde a amarillo o de amarillo a rojo, y así la población esté prevenida para poder evacuar de manera ordenada y no estar presente en algún desastre mayor, ¿no? Y bueno, todo esto está mapeado en estos, en estas variables, ¿sí? Que están capturados por diferentes sensores, ¿sí? Y si ven, tenemos de muchos tipos diferentes, imágenes, sensores sí, que vienen de estos sismógrafos, inclinómetros, también la parte de sensores de flujo, ¿sí? De flujo piroclástico, temperaturas, presión atmosférica, radiación, o sea, realmente tenemos una gran cantidad muy dispersa, que eso va a ir en la base de datos, y de ahí por todas estas herramientas también de base de datos vamos a ir obteniendo los datos para poder filtrarlos, generar patrones, ordenarlos, normalizarlos y llevarlos al último momento, que es la clasificación, que ahí puede ser clasificación supervisada, donde queremos encontrar más que nada patrones, o clasificación supervisada. Queremos precisamente etiquetar ya los elementos a alguna clase, ¿sí? Y eso también vamos a ocupar redes neuronales convolucionales, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, y también toda la parte de la predicción, utilizando regresión no lineal, pues toda la parte de pronóstico, ¿no? Y bueno, todo esto, estos algoritmos, pues sí se tienen que ordenar también dentro de una metodología o de una plataforma o de un marco de software. Realmente aquí también nos ocupamos mucho de la ingeniería de software para ordenar todos estos elementos, ¿sí? Y también documentar, tener el soporte de algunas herramientas, librerías, con compatibilidad con hardware. Al final de cuentas, todo lo vamos a realizar dentro de la computadora, ¿sí? Aquí también haciendo este paréntesis de lo que implica el área de Machine Learning que está dentro de la inteligencia artificial, y dentro de Machine Learning está Deep Learning, ¿sí? Deep Learning que ya es utilizando redes neuronales profundas. Profundas porque los podemos explotar en muchas capas internas. O sea, esa es la profundidad de la red, muchas capas, ¿no? Es claro, todo esto al final tiene su sustento matemático, ¿sí? Todas estas herramientas de inteligencia artificial están mapeadas en todo este espectro de la matemática, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber empezar con esta educación de todos los conceptos matemáticos, cómo se aplican, en dónde se aplican, y precisamente llegar a estos proyectos donde podemos entonces dirigir bien estos esfuerzos para resolver y dar estas implementaciones, sobre todo para las personas vulnerables que viven en las cercanías de los volcanes, ¿no? En este caso. Y bueno, también comentarles que efectivamente todas estas herramientas matemáticas ya han sido programadas, cuidando siempre ese cálculo numérico, ¿sí? El cálculo numérico también tiene que ver con que esa transición de la matemática, digamos, continua, real, a la matemática discreta, ¿sí? No haya mucha variación. Claro, puede haber alguna variación de error, por eso necesitamos saber bien también ubicar cuál herramienta o qué contenedor de librerías están cuidando esa calidad en los datos, en las funciones, en el cálculo numérico, ¿sí? También eso es muy importante cuando utilicemos sobre todos estos recursos de estos algoritmos más avanzados,
podamos también leer un poquito de estas estructuras, de realmente cómo están cuidando ese cálculo numérico, ¿no? Y bueno, tenemos desde cómo se analizan los datos crudos, digamos, cómo pasan a ser entrenados, evaluados, desarrollados para ya poder ser utilizados en esta última parte, ¿no? Y bueno, la idea de Machine Learning o Deep Learning, que en este caso estamos utilizando las redes neuronales convolucionales. Convolucionales porque estamos utilizando funciones de convolución. Y principalmente las funciones de convolución se utilizan mucho en procesamiento de señales y procesamiento de imágenes. En nuestro caso, pues lo vamos a ocupar para procesamiento de imágenes, ¿sí? Aquí ven este cubo, que es un cubo realmente tomado de una cámara hiperespectral, porque son varias imágenes apiladas, ¿sí? Cada imagen es una región del espectro. Y esta se pasa, es, digamos, el elemento de entrada a nuestra red para ir segregando precisamente todas las funciones de convolución que van a aplicarse a todas las imágenes, y cada función de convolución encuentra algún tipo de patrón, encuentra algún tipo de característica en la imagen, que eso va a ser importante para que finalmente nosotros podamos agrupar, ¿sí?, esas regiones, ¿sí?, y podamos identificar, y de esas regiones podamos clasificar, y de esa clasificación podamos decidir si el semáforo finalmente cambia de verde a amarillo, de amarillo a rojo. Entonces, cuando trabajamos con imágenes, una imagen al final de cuentas es una matriz, donde cada píxel pues, es ese reflejo de la radiación o la luz que está pegando, en este caso, a alguna molécula en esa región del espectro, ¿sí? Ahí se está proyectando en esa matriz. Entonces, aplicarle un algoritmo de convolución, pues es ir recorriendo esa función de convolución en toda la imagen, así como lo ven en la animación gráfica. ¿Ok? Y bueno, es claro, estos algoritmos están hechos para identificar precisamente estos patrones, para llegar a la clasificación, a decidir si es un perro, es un águila, es un gato o es un tipo de objeto. Así es como vamos a utilizar esta metodología de las redes neuronales profundas o convolucionales para decidir y etiquetar estas regiones o estos patrones que están en la imagen y poder clasificarlas, ¿no? Y es claro, todo este entrenamiento lo hacemos en tierra. Cuando se hace el entrenamiento y se prueban los algoritmos, se generan ya los coeficientes de las funciones que se están generando en la red. Finalmente, lo que hace la red es encontrar una serie de coeficientes, que esos coeficientes son la función que van a mapear la entrada a la salida. Entonces, realmente lo que está encontrando la red son los coeficientes de una función que puede ser lineal o no lineal, los coeficientes de la función para que la función en términos, por ejemplo, en este caso de la imagen, nos dé el resultado, alguna clase o algún tipo de, sí, de determinar cuál es el resultado final. Por ejemplo, no sé, de hecho, la intención es que caiga dentro de estas tres regiones, verde, amarillo o rojo, ¿no? Y esto es claro, cuando ya lo tenemos, pues eso es lo que se programa dentro del satélite. Y cuando ya está, pues ya se puede lanzar el satélite, pero también el satélite va a tener la capacidad de recibir nuevos coeficientes para mejorar el comportamiento del algoritmo, ¿sí?
para la predicción. Y también es claro, por eso es que en el tiempo que dure el satélite en órbita, va a estar recibiendo esta información retroalimentada. ¿Y por qué? Porque aquí en Tierra vamos a estar volviendo a entrenar la red, volviendo a entrenar y mejorando estos coeficientes. ¿Okay? Y bueno, finalmente, pues sí, ya en la tecnología de satélites, sobre todo de percepción remota, estamos viendo cómo se están utilizando todos estos algoritmos de inteligencia artificial, machine learning principalmente, que tienen que ver precisamente con toda esta parte de clasificación en imágenes. Y estos, es claro, se están utilizando en la agricultura, el clima, desastres naturales, geología, ¿sí? En agricultura, pues para identificar desde la calidad de la tierra hasta la calidad de las plantas y así, ¿no? En la tecnología del satélite propiamente lo que se ocupa son estos GPU o estas unidades de procesamiento gráfico o unidades de procesamiento de tensor. Sí, que finalmente este hardware lo que tiene es muchas computadoras, ¿sí? Que son muy dedicadas a este cálculo de estas matrices. Finalmente, si ustedes se fijan, el resultado que da la red es una multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, si podemos paralelizar la multiplicación de matrices en estas computadoras o estos GPUs, pues es claro que el cálculo es inmediato, ¿no? Por eso se agiliza el trabajo ahí. Entonces, pues, igual, ¿para qué? Para que finalmente tengamos un resultado que va a ser un vector, y ese vector ahora, si lo bajamos a tierra, pues también lo vamos a poder bajar de forma muy ágil, segura y muy rápida. Y vamos a tener aquí el resultado en tierra para tomar o agregarlo a todo el conjunto de datos, que estos datos fueron generados por otros sensores, para también que respalden esa decisión final, por ejemplo, de CENAPRED, ¿no? Y ese es en sí el proyecto MEVA, ¿sí? Que es claro, proyecto MEVA nos permite visualizar cómo vamos a monitorear y explorar estos volcanes para dar pues estos resultados a CENAPRED para que se tome la última decisión, ¿no? Y claro, dentro de todos estos elementos que tenemos en el proyecto, hay un elemento importante que es el diseño y construcción de este satélite, ¿sí? Que vamos a colocar en la órbita baja. Ya tenemos experiencia, ya podemos hacer, tenemos la infraestructura y queremos motivar también a los jóvenes para que ingresen a este proyecto y estamos abiertos a la colaboración, ¿no? Por eso es que estamos trabajando precisamente con el Laboratorio Nacional de Supercómputo que está aquí en la UAP, la Agencia Espacial Mexicana, ¿sí? CENAPRED, es claro, la ciencia para el cambio a nivel global de nuestro planeta, digamos, es una agencia de Estados Unidos. La NASA, por supuesto, nos está compartiendo sus laboratorios y también estamos colaborando con algunos investigadores. CONACYT es claro porque de ahí vamos también a bajar recursos. El INAOE, la Universidad de Colima, la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí sobre todo en la UNAM también hay buenos colaboradores. Bueno, es claro, la UNAM tiene todos los tipos de investigadores, pero parte de ellos hay un grupo muy importante, geólogos, que precisamente nos están apoyando mucho, ¿no? Y bueno, agradecerles nuevamente. Entonces, cualquier duda, estoy aquí pendiente ahí está mi correo, si quieren escribirme. Y bueno, nuevamente agradecerle a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP por albergar
albergar el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana y la invitación también. Muchas gracias.